Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor. Te damos gracias, Padrecito lindo, por un nuevo despertar, Señor, por una nueva mañana, Señor, por un nuevo día que nos permites disfrutar, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, para que tú nos hables, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, estamos hablándoles aquí desde la Roca de Betel, su comunidad cristiana, y estamos muy complacidos en poder llevar este viaje tan fascinante, como le llama mi esposa, de este recorrido por la Biblia. Ayer estuvimos hablando de Génesis 23, de Génesis 23 y 24, pero básicamente lo último que hablamos fue cuando Abraham envía a su criado a buscar novia para su hijo Ismael. Esto no era una costumbre normal, ni es algo que de pronto era que los padres hacían esto con sus hijos. No, esto fue algo fortuito, algo especial, porque Abraham no quería que Isaac se casara con ninguna mujer cananita, así como nosotros debemos de procurar y de aconsejar a nuestros hijos que cuando se casen no en yugo desigual, sino que se puedan casar con una persona que también sea cristiana y que conozca de Dios. Entonces, decimos en Génesis 24, en el versículo 52, empieza que cuando el siervo de Abraham oyó la respuesta de la familia y la de Rebeca, de que se iba con él para casarse con Isaac, dice que se postró al suelo y adoró al Señor. Después sacó joyas de plata y oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó valiosos regalos a sus hermanos, a su madre, y luego comieron, y el siervo y los hombres que lo acompañaban pasaron allí la noche. Pero temprano en la mañana el siervo de Abraham dijo: envíenme de regreso a mi amo. Queremos que Rebeca se quede con nosotros al menos 10 días, dijeron su madre y su hermano, y luego podrá irse. Pero el siervo le dijo: hombre, no me hagan esta, por favor. O sea, ya la misión tuvo éxito. ¿Por qué no me envían ya de regreso a la casa de mi amo? Dijeron ellos: pues está bien, llamemos a Rebeca a ver qué opina Rebeca acerca de esto. Entonces la llamaron y le dijeron: ¿tú estás dispuesta a irte con este señor? O sea, ¿te ha convencido todo lo que te dijo? Y ella dijo: sí, me voy con él. Entonces fue una decisión de ella, de que sin conocer, en esa época no había Facebook, no había YouTube, no había Instagram, no había nada, o sea, no sabía ni siquiera la foto, y ese fue un riesgo que ella tomó porque ella no conocía a Isaac, ni Isaac tampoco la conocía a ella, pero confiaron en lo que Dios, en las oraciones y en la voluntad de Dios acerca de ese aspecto, y por eso se hizo las cosas como se hicieron. Pero en esta época nosotros no debemos, anteriormente en las iglesias era como buscando uno al azar, como pidiéndole a Dios señales para ver cuál era la esposa, cuál iba a ser la esposa de uno, y entonces se sentaban al lado, dice: si se sienta al lado mío, o si está con tal vestido, tal persona, entonces esa puede ser, pero no. Nosotros debemos de tener muy en serio y muy en cuenta la persona con quien vamos a pasar el resto de vida, y debe uno de conocer la familia, debe conocer cómo es la persona, tener un tiempo de amistad, tener un tiempo de conocerse, porque son muy diferentes. Uno se casa con una y vive con otra. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. En el noviazgo nos ponemos un rostro, una cara, y somos muy amables y somos muy gentiles y olemos siempre rico, pero ya después en el matrimonio ya las cosas cambian. Pero el caso es que Rebeca decidió tomar ese riesgo de ir con ellos. Entonces ellos le dieron una bendición, y le dijeron a ella en la bendición: hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de sus enemigos. Eso es una oración que casi siempre se utiliza: que le vaya bien, que le vaya perfecto, que tenga muchas bendiciones y todo. Es muy bonito el poder uno bendecir a sus hijos antes de casarse. Por eso los hijos deben de aprender
hacer las cosas como deben de ser. Cuando se van en bendición de la casa es muy bonito porque no es como hoy en día que los novios ya se conocen y se van a vivir por encima de la bendición o por lo que sea, sin bendición o como sea. Y así no debe de ser. Es bien bonito y trae mucha felicidad y mucho gozo y mucha paz el irse en bendición de la casa. Y así salió Rebeca. Se fue con la bendición de los hermanos, así que ella se montó en los camellos y se fueron enseguida. Entonces dice que cuando ya estaban llegando al Neguev, Isaac había salido para meditar a la tierra de Neguev y a la tierra de Berlajairol. Y una tarde, mientras él caminaba por los campos, estaba meditando, levantó la vista y vio que se acercaron los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello y le preguntó al siervo, al criado, ¿quién es ese hombre? Y entonces el criado le contestó, ese es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió su rostro con un velo y el siervo le contó a Isaac todo lo que había pasado. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa, y él la amó profundamente, y ella fue para él consuelo especial después de la muerte de su madre. ¿Sí ve lo bonito? Fue algo que salió de bendición, fue algo que Dios estaba en medio, y además de esto, este relato y este cuento que vemos como una historia de amor en el desierto, bonita, donde se ve la misericordia, se ve la mano de Dios en todo lo que se hace, también lo toman muchos como un acto profético, donde la profecía sería que el padre, o sea, Abraham sería como Dios Padre, y el criado, digamos como el empleado, el que va a buscar a la novia, sería el Espíritu Santo, la novia seríamos nosotros, toda su iglesia, y el Hijo, pues Jesucristo. Y mire que también se basa también que cuando haya el arrebatamiento, o sea, cuando el Espíritu Santo ya haya conseguido la novia y que va en camino para allá, Jesucristo no va a estar con el Padre, sino que va a estar antes como en esa parte de la meditación que estaba Isaac, antes, porque dice que vamos a ser arrebatados e iremos a la nube. Y en esa nube es que nos vamos a ver con Jesucristo. Y es como si lo conociéramos y lo vamos a amar toda la vida, porque la palabra de Dios dice que cuando veamos cara a cara al Señor, lo vamos a amar como si siempre lo hubiéramos amado y como si siempre lo hubiéramos conocido. Entonces el relato profético, donde el Padre sería como Abraham, el criado sería como el Espíritu Santo, la novia, Rebeca, seríamos nosotros, los creyentes en Cristo, y el Hijo Jesucristo, que nos vamos a ver en la nube. Ahora seguimos con el capítulo 25 de Génesis, y en el capítulo 25 nos habla de que Abraham vuelve a casarse, y después de que se murió Sara, y él se casó con una mujer llamada Setura, y él tuvo varios hijos con ella. Tuvo a Siram, Joksam, Medam, Madián, Isaac y Suac. Esos fueron los hijos que tuvo Abraham después. Pero más adelante dice que Abraham lo que hizo fue que todos los bienes se los dio a Isaac, y antes de morir le dio unos regalos a los hijos de las concubinas, y los separó de Isaac todos, enviándolos para el oriente, para que Isaac quedara ahí, porque Isaac era el hijo de la promesa. O sea que la promesa de que esa tierra iba a ser de los descendientes era para Isaac y no para los otros hijos. Por eso tanto Ismael como los otros hijos salieron de ahí, y dice que Abraham vivió 175 años, murió en una muy buena vejez, tuvo una larga vida, y satisfactoria, o sea, cumplió el propósito de Dios. Qué bonito poder uno morir en una buena vejez y satisfecho de haber podido cumplir aquí en la tierra con lo que Dios le encargó a uno. Después fue enterrado en la cueva de Macpela. ¿Se acuerdan la cueva de Macpela? Que fue donde se enterró también a su esposa Sara. Y después nombra el relato de los hijos de Ismael. Así que si quieren pueden verlo directamente, vayan y lean
de los versículos 12 al 19. Después dice que en el relato de la familia de Isaac, el hijo de Abraham, cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán-aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac, y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro del vientre, así que consultó al Señor. Ella se puso a orar y le dijo: Señor, ¿por qué me pasa esto? Le preguntó al Señor ella en oración. Y el Señor le contesta: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto con mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrado con la mano en el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Después dice que los muchachos fueron creciendo. Esaú se convirtió en un hábil cazador y era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento más bien tranquilo. Él prefería quedarse en casa al lado de su mamá. Y Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer de los animales que él cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Claro, Jacob siempre mantenía como con ella, y por eso ella siempre como que prefería a su hijo y el otro al cazador. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí, o sea, lo que llaman la primogenitura. La primogenitura le pertenecía a Esaú porque fue el mayor. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos los derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió luego y se levantó y se fue. Así mostró desprecio por los derechos de hijo mayor. Mire que tremendo, porque es que en ese momento lo que hizo Esaú fue vender su progenitura, vender los derechos de hijo mayor. Y eso era más el trasfondo espiritual de lo que buscaba Jacob que lo que pudiera él pensar en lo material. Muchas veces nosotros somos así, porque nosotros a veces cometemos errores o preferimos cosas que verdaderamente no valen la pena por la bendición de Dios. Muchas veces dejamos de asistir de pronto a algo importante en la iglesia, o de hacer algo importante, o de orar, o de leer la palabra de Dios, o de hacer cualquier otra cosa por algo que verdaderamente es insignificante, por ver de pronto una novela, o por hacer cualquier cosa que de pronto no tiene ninguna significancia. Y así le pasó a Esaú. Esaú dijo: no, pues ¿de qué me sirve? Y despreció lo que es la bendición de ser el hijo primogénito. Y en esa época era muy importante la parte espiritual, no solamente por la parte material, sino por la parte espiritual de la bendición, que era el trasfondo de lo que buscaba Jacob. Después seguimos con el capítulo 26, y dice que hubo un hambre que azotó la tierra, y como no había ocurrido antes en los tiempos de Abraham. Entonces Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos.
el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como te lo prometí solemnemente a Abraham tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré a estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Ahí está la promesa de Jesucristo por medio de la descendencia de Jacob. Dice, yo haré que esto, porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. ¡Qué bendición! Mire que es una palabra que el Señor se la había dado a Abraham y se la está confirmando a su hijo Jacob. ¿Por qué? Porque Abraham fue una persona que escuchó y obedeció al Señor. Nosotros, cuando obedecemos al Señor, cuando estamos haciendo lo que a Dios le agrada, lo que estamos haciendo es cultivándole, sembrando bendiciones para nuestros hijos, porque nuestros hijos van a recibir de las bendiciones que nosotros hemos sembrado con el Señor. Qué bendición es esto, porque así como las maldiciones también se transmiten, como la maldición de pobreza o de enfermedad o de vicios o de muchas cosas que nosotros acarreamos a veces por nuestros antepasados, así también la bendición se transmite, y dice la palabra de Dios que hasta 1000 generaciones. Entonces dice que Isaac se quedó en Gerar cuando los hombres que vivían ahí le preguntaron acerca de Rebeca, su esposa, y dijo, es mi hermana. Tenía temor de decir que ella era su esposa, porque pensó, me matará por conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después el rey de los filisteos miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante Abimelech mandó a llamar a Isaac, exclamó, es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Porque tuve miedo de que alguien me matara para quitarla, contestó Isaac. ¿Cómo pudiste hacer semejante cosa? Exclamó Abimelech. Uno de mis hombres hubiera podido tomarla como esposa y dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de este gran pecado. Entonces Abimelech dio esta orden a todo el pueblo, cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Tremendo, mire, ¿se acuerdan? ¿A quién más le pasó eso? Fue la misma historia que repitió Abraham. Muchas veces los mismos errores que cometen los padres, a veces los cometen nuestros hijos. Así que nosotros debemos de estar más bien obedeciendo al Señor para que llegue en bendición y no estar haciendo cosas que no debemos de hacer, porque esas cosas también se repiten. Vemos 2 ejemplos en este mismo capítulo de la bendición y de pronto de las maldiciones que nosotros le trasladamos a los hijos. Una bendición por la obediencia al Señor y una maldición cuando nosotros tenemos temor y ese temor se lo transmitimos a nuestros hijos. Después sigue en el versículo 11, dice, en el versículo 12, cuando Isaac sembró los cultivos en ese año, dice que lo que había plantado, dice que el Señor lo bendijo y lo cosechó 100 veces más grano del que había plantado. O sea que fue la cosecha al 100 por 1. Y sus riquezas siguieron aumentando y adquirió tantos rebaños y tantas ovejas y cabras y manadas y ganado y siervos que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac, que eran los pozos que había cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lado, le dijo, porque tú te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Tremendo, qué bendición. Vamos a dejar ahí, todavía no termina el capítulo 26. Quedamos en el capítulo 26, versículo 16. Mañana seguiremos con el capítulo 26 del 17 en adelante. Que Dios les bendiga, ojalá estas reflexiones les hayan servido. Y no se olviden darle like en la página de Facebook a la Iglesia Cristiana La Roca de Betel y suscribirse al canal de YouTube, donde tenemos todas nuestras prédicas. El canal es La Roca de Betel.
Y cualquier duda, cualquier cosa, puede escribirnos a www.larrocadebetel.com. Dios me los bendiga y que tengan un lindo día.